Vamos a abrir ahora la mesa ancha para analizar, debatir y discutir los temas del día. Juana y Julio, buenos días, mis Mari. analistas permanentes, bienvenidos. Hola Feliz Maritza, martes. buenos días. Bueno, miren, vamos a arrancar hablando del tema de la consulta popular, una segunda consulta popular después de que hace menos de una semana se hundiera en el Congreso de la República esa primera consulta popular. El gobierno nacional la llevó con 4 preguntas adicionales, esta vez referidas al tema de salud, pero si hace el miércoles pasado se pronunció el Congreso de la República rechazando 12 de esas preguntas, ¿qué implicaciones y qué significa esta consulta popular? Están desafiando al Congreso de la República, que ya le había dicho que no. Es una presión para que, como quizás le funcionó con la reforma laboral, se pueda revivir la reforma a la salud. ¿O es que definitivamente el gobierno nacional necesita la excusa de la consulta popular para mantenerse en campaña? Julio. Pues el gobierno está dispuesto a repetir el partido hasta que lo gane, ¿no? Más o menos, como si en el fútbol el equipo perdedor propusiera volver a jugar la final y seguramente si vuelven a perder esta final van a volver a proponer repetir el partido. No, esa es la actitud del gobierno. Esto claramente pues, es un desafío a la democracia, porque no es solamente un desafío al Congreso, no es solamente decirle al Congreso vuelva a estudiar lo que ya negó, sino que es sustituir de alguna manera o buscar sustituir el Congreso vía unas preguntas pues, que claramente son capciosas, unas preguntas que son totalmente engañosas. Por ejemplo, una pregunta que le dice le va a preguntar a los ciudadanos o quiere preguntarle a los ciudadanos si está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y la salud. Pues habría que ser un psicópata para creer que alguien está en contra de que los trabajadores de la salud no tengan buenas condiciones laborales. Pues es natural que todos queremos que los trabajadores, no solo los de la salud, todos tengan buenas condiciones laborales. Ya existe un régimen laboral en Colombia. Si no se cumple, en muchos casos es por las condiciones materiales, las condiciones económicas del país así lo impulsan. Y eso no se va a resolver, todos lo saben, cualquiera lo sabe, con preguntarle al Congreso si quiere que los trabajadores de la salud tengan derechos laborales. Eso ya está en la ley. Este tipo de preguntas capciosas pues están orientadas a arrinconar al Congreso, a no dejarle ninguna otra salida, sino votar que sí, porque si no, va a salir el gobierno a las calles a decirle a los ciudadanos, estos son unos miserables, unos desgraciados que no quieren que los trabajadores de la salud tengan derechos laborales. Sí. Demagogia pura y dura lo que estamos viendo. Juana. A ver, la estrategia del gobierno en este momento está un poco confusa. Digamos que una consulta popular es lo más democrático que hay, ¿no? El voto directo de la ciudadanía frente a una serie de preguntas, pues no puede haber democracia más directa, ¿no? Entonces ahí en ese punto sí se puede discutir que el Congreso ha podido y dijo no, y puede volver a decir no, o sea que yo creo que es muy probable que vaya a pasar. Entonces ahí es donde queda muy difusa y casi imposible entender cuál es la estrategia. Hay ciertos analistas que han hablado que esta fue una idea de recoger todo el tipo de indignaciones frente al sistema de salud, frente al sistema laboral y recoger todo eso para poder alimentar, digamos que esta indignación popular que pueda servir para movilizar las bases, para poder movilizar ya en un estado de precampaña electoral, pero yo sigo creyendo que es muy difuso. Sigo creyendo que mezclar un poco todas las preguntas y terminar haciendo una consulta de sancocho de temas, pues es muy poco claro para la población. Yo creo que la población, para poder despertar cierta indignación, para poder sentirse interpelada, tiene que tener unos puntos muy claves, ¿no? Pero esto se volvió como un poco todo y nada, las preguntas no son claras. ¿Por qué preguntar sobre el sistema de salud en el momento de una reforma laboral si normalmente estamos y deberíamos estar enfocados en ciertas cosas? Entonces ahí se ve un tire y afloje entre el Congreso, entre el gobierno, pero al parecer ninguno sabe para dónde va y eso sí me parece muy preocupante. Y fíjese, Maritza, por ejemplo, la pregunta que hace referencia a los medicamentos, que es muy grave. El gobierno dice, deme permiso para fabricar o para comprar los medicamentos para que todos los colombianos... Para nacionalizar la producción también. Pues ¿no? esa es la duda que queda. Entonces, ¿cuál es el modelo de producción de medicamentos que propone el gobierno? Nacionalizar las empresas farmacéuticas del país y que el Estado tenga un monopolio en la fabricación, en la venta, en el control de los medicamentos. Pues si ese es el modelo, pues estamos ante un avance, digamos, de una doctrina que ha fracasado una y otra vez. La última y más reciente caso y más grande, el caso del COVID. ¿Quién fabricó, quién produjo los medicamentos que necesitaron los ciudadanos? No fue el Estado, ni ningún Estado.
fue el mercado, fueron los proveedores privados, farmacéuticas Sí. de todo el mundo que desarrollaron las soluciones a la enfermedad. Entonces, están proponiendo unas supuestas soluciones que no existen. No es viable que el Estado colombiano fabrique los medicamentos necesarios para los ciudadanos. Claro, porque lo que nos ha planteado en esa pregunta es que eso va en contra de las patentes que tienen las grandes farmacéuticas y que Colombia podría fabricar medicamentos genéricos que ya no tienen patentes, es decir, medicamentos muy especializados. Patentes que son necesarias pero- para que las empresas tengan incentivos para seguir produciéndolas. Para avanzar muy rápidamente en este tema, yo les quiero preguntar también cuáles son las probabilidades de que esta consulta popular sea aprobada en el Congreso de la República o sea hundida nuevamente, porque es que tenemos varias cosas sobre la mesa. Hace 8 días fue hundida la reforma a la consulta popular y en ese momento, la consulta popular, y en ese momento ni siquiera, digamos, estaba tan claro el tema de que se avanzaba en unos consensos alrededor de la reforma laboral, pero además la reforma a la salud no está hundida, todavía está viva en el Congreso. A ver, lo más probable es que se vuelva a hundir esta consulta. Yo creo que el gobierno es totalmente claro y lo sabe completamente. También es muy probable que se vaya a hundir la reforma laboral también que se revivió. O sea, yo creo que lo más probable es que todo se vaya a hundir, ¿no? En este momento el Congreso de la República sí ha tomado una posición abiertamente de no vamos a aprobar absolutamente nada, no nos interesa discutir gran cosa. No es no, porque pues esa es la campaña que viene el próximo año. O sea, el 2026 es enfrentarse contra Petro, entonces toca posicionarse desde ya. Estamos abiertamente en contra de todo lo que proponga este gobierno y es parte de la campaña, es parte de lo que se viene. En este momento ya no se está discutiendo leyes por el bien, porque vamos a mejorar esto, porque queremos proponer esto, no. O sea, tenemos que tener claro que el Congreso de la República del gobierno están en plena campaña presidencial, en campaña también al Congreso y que ya en este momento la agenda legislativa es una pantalla para todo esto. Bueno, aunque uno quisiera creer que sí, que puede haber un consenso alrededor de esto, Julio. Pues el gobierno perdió por un margen demasiado estrecho. 2, 3 votos le faltaron. Si uno vuelve a jugar el partido, es probable que lo gane el gobierno, porque la diferencia fue muy escasa. O sea, no hubo una victoria holgada. Pero no hay más cosas en contra hoy en la opinión de la consulta popular. Pero que las que había hace no 8 hay días. una superioridad numérica clara para decir este equipo siempre va a ganar el partido, ¿no? Es decir, es probable que el gobierno pueda recomponer esas mayorías y ganar 3, 4 votos que lo lleven a aprobar la consulta. Bueno, pues miren, justamente sobre eso también queremos invitarlos a todos ustedes a que participen a través de nuestra página de internet. ¿Están de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de presentar ante el Senado otra consulta popular? ¿Sí o no? Escaneen el código QR que aparece en pantalla y respondan. Los resultados los daremos a conocer en nuestras próximas emisiones. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema y aquí quizás más que debatir y que analizar, pues queremos hacer un llamado de atención al país, a las autoridades, a los colombianos que nos están viendo para que no permitamos más cosas, para que no permitamos que la guerra se nos desborde, para que los niños no queden en la mitad. Y yo quiero traer aquí esta declaración de la mamá de Lian, este pequeño de 11 años secuestrado. Ay, el presidente, que me mire con ojos de amor, con ojos de misericordia, que también es padre. Yo solo pido a mi hijo, el perdón ya está. A Angie le reiteramos desde acá, desde Noticias RCN, la abrazamos, la acompañamos. Personalmente como mamá siento su angustia y su impotencia. Juana, una reflexión alrededor de esto, de este llamado que hace Angie, que es obviamente por la liberación de su hijo, pero también un poco una mujer que de alguna forma expresa que se está sintiendo sola. No, pues es que primero pues es totalmente repudiable, terrible, es de una crueldad inmensa llegar a una casa y secuestrar y llevarse un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver en lo que sea que esté pasando y en estas situaciones los niños no son botín de guerra y no son botín de negociación de absolutamente nadie ni nada, ¿no? O sea, eso es un crimen que, o sea, toda la solidaridad con esta mamá, con su familia que deben estar viviendo pues una pesadilla terrible que además tenemos que ser conscientes que en este país esta pesadilla la han vivido cientos de familias, que las cifras además han sido pues son terribles, del secuestro infantil y de jóvenes en Colombia, ¿no? Hasta el 2013 era un crimen bastante común, que es terrible en zonas urbanas, en niños justamente y niñas de la edad de Liam, con fines extorsivos. Ahora lo que preocupa más en este caso es que no sabemos, ¿no? No han pedido dinero, no han pedido absolutamente nada, no se han comunicado con la familia y creo que el país y como ciudadanos y ciudadanas colombianas sí tenemos la responsabilidad de hacer un llamado
a salvar la vida de Lian, a que protegerlo y a exigir su liberación de verdad. Esto debería ser masivo y contundente. Sí. Bueno, Julio, puede como que no papá, estemos... el papá de esta mesa ancha. Puede que no estemos de acuerdo en prácticamente nada, pero el país sí tendría que unirse por esta causa que es la liberación inmediata del niño, ¿no? Y transmitirle también a él que a lo mejor por alguna casualidad de la vida nos está escuchando, pues que hay gente afuera buscando por todos los medios, con todos los recursos, sacarlo cuanto antes, porque es inimaginable la angustia que debe estar sintiendo ese chiquito en la oscuridad, con unos tipos desconocidos que lo están maltratando, no sabemos en qué condiciones, pues una situación que le parte el corazón pues, a cualquier persona, no solamente a los que somos padres, a cualquier persona. El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que desafortunadamente es papel mojado, este artículo no se refleja en la realidad, dice los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. En Colombia eso no existe, ¿no? Los derechos de los niños son recurrentemente violados, son pasados por encima, despreciamos lamentablemente los derechos de los niños y eso pues es insostenible, inaguantable. Es una sociedad que no puede tener futuro si no respeta los derechos de los niños. Y algo que queda allí en las declaraciones de Angie es solicitando la misericordia y que el presidente de la República la vea con amor. Sería muy importante en este momento una declaración y un pronunciamiento del presidente de la República. Y la pregunta es, ¿qué país hay para nuestros hijos, para su hijo Julio, que tiene 4 años, para mi hija, que tiene 4 años, cuando les estamos contando historias de otros menores que están siendo secuestrados? Pues señores, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a